Inteligencia. La introducción en el mundo de la psicología y las ciencias cognitivas, el término inteligencia ha sido objeto de estudio y debate durante décadas. Pero, ¿qué entendemos realmente por inteligencia? La inteligencia es un concepto complejo que abarca la capacidad de aprender, comprender, razonar, planificar, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Dimensiones de la inteligencia. La inteligencia no es una habilidad única, sino que compone de diversas dimensiones. Una de las teorías más influyentes es de Howard Gardner, quien propuso la teoría de la inteligencia múltiple. La evaluación de la inteligencia y la medición de la inteligencia ha sido un desafío constante. A continuación hablaremos sobre el tema del lenguaje. El origen del lenguaje surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia de la especie humana. A lo largo del tiempo fueron surgiendo diversos sistemas y lenguas que permitieron la historización del lenguaje y la mejor comunicación entre los individuos. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos orales, escritos o gestuales. La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del entretenimiento común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje. Se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. Las características del lenguaje son la capacidad racional que tienen todos los seres humanos, por lo que es universal, la base de comunicación entre los individuos, la clave en las relaciones interpersonales, las diferentes lenguas para codificar un mensaje y luego transmitirlo, el intercambio de información entre receptor y emisor, los símbolos, sonidos o señas, el lenguaje verbal o no verbal, el estudiado por la lingüística. Tipos de lenguaje. El lenguaje puede ser lenguaje verbal. Emisor y receptor utilizan palabras y símbolos para comunicarse entre sí. A su vez puede dividirse en lenguaje oral. Es el lenguaje hablado. Se utiliza la voz para transmitir un mensaje por medio de sonidos. Lenguaje escrito. Son los sonidos del lenguaje representados de forma escrita. Lenguaje no verbal. Emisor y receptor no utilizan palabras o signos, sino gestos o movimientos para comunicarse. A su vez, puede dividirse en lenguaje facial. El individuo comunica a través de los gestos de la cara. Lenguaje corporal. El individuo comunica a través de los movimientos de sus gestos. Ejemplos del lenguaje. En el mundo existen varios sistemas de signos que son reconocidos como lenguajes. Algunos son lenguaje de señas, que es un conjunto de gestos corporales que representan distintos signos que sirven para lograr la comunicación, principalmente con personas que tienen reducida su capacidad auditiva. El lenguaje de programación es un conjunto de reglas de síntesis e instrucciones que permiten a los expertos en computación crear programas. Por medio de este lenguaje, el programador puede comunicarse con los distintos dispositivos de software, hardware que tengan a su alcance. El lenguaje musical es un conjunto de signos que son interpretados y entendidos por personas dedicadas a la expresión artística musical. Fundamentalmente, son expresados en forma escrita en las partituras.
Lenguaje literario figurado. Se denomina el lenguaje literal a la transmisión de un mensaje escrito u oral, a través de palabras que mantienen su significado convencional, es decir, el que es conocido por todos los que comparten una lengua. Por ejemplo, la casa es roja. En cambio, el lenguaje figurado ocurre cuando se usa una palabra o una expresión con un significado distinto al frecuente o al significado que tiene en el diccionario. Este lenguaje puede verse con frecuencia en recursos literarios como metáforas. Por ejemplo, no te preocupes, mi hermano no contará nada, es una tumba. El término tumba hace alusión a alguien que no sabe mantener un secreto. En este apartado hablaremos del pensamiento. El pensamiento en la psicología se refiere a la capacidad mental para procesar información, reflexionar, razonar y formar conceptos. A continuación, les hablaremos más de ella, de lo que es y lo que significa. Es una función cognitiva que nos permite interpretar y dar sentido a nuestras experiencias, facilitando la toma de decisiones y la resolución de problemas. Posterior a esto, les platicaré sobre los diferentes procesos. El pensamiento incluye procesos como la memoria, la atención, la percepción y el lenguaje, que trabajan en conjunto para permitirnos analizar situaciones, generar ideas y planificar acciones. Por ejemplo, cuando enfrentamos un problema, utilizamos el pensamiento crítico para evaluar las posibles soluciones, considerando disponibles y nuestras experiencias previas. La memoria es una función cognitiva esencial que nos permite almacenar información y recuerdos para recuperarlos cuando sea necesario. Es la capacidad del cerebro para retener y recordar eventos del pasado, ya sean sensaciones, impresiones, sentimientos o ideas concretas. Gracias a la memoria podemos aprender y adaptarnos al mundo, ya que sin ella no podríamos procesar y operar con la información de manera adecuada. Memoria a corto y largo plazo. Existen diferentes tipos de memoria. La memoria a corto plazo se encarga de retener la información necesaria para realizar tareas inmediatas. Suelen durar unos segundos y permite almacenar alrededor de 7 elementos. La memoria a largo plazo permite almacenar una cantidad prácticamente limitada de información durante periodos prolongados, que pueden ser días, meses o incluso años. Además, la memoria también puede referirse a un escrito académico o la recopilación de testimonios e impresiones de eventos significativos. La percepción es el proceso cognitivo que nos permite interpretar y dar sentido a la información que recibimos del entorno a través de nuestros sentidos. Es como comprendemos y organizamos los estímulos que nos llegan del ambiente, como los sonidos, las imágenes, los olores, los sabores y las texturas. Este proceso se compone de varias etapas. La recepción es donde captamos estímulos sensoriales del exterior. La organización es donde estructuramos la información sensorial para formar una representación coherente. La interpretación es donde asignamos un significado a los estímulos basándonos en nuestras experiencias y conocimiento previo. La percepción es subjetiva y puede variar de una persona a otra, debido a los factores como el aprendizaje, las expectativas, los motivos y las necesidades individuales. En resumen, el pensamiento es una herramienta esencial de nuestra cognición, que nos ayuda a navegar y comprender el mundo